bajos costos de mantenimiento, mejoras en procesos o incluso cuidado con el medio ambiente. Tenemos presencia en toda el área de Latinoamérica, con oficinas propias y también con distribuidores. Contamos con personal idóneo para atender todas sus necesidades. ¿Pero qué les ofrecemos en CAC Group? Tenemos la venta de equipos nuevos. Dentro de estas líneas tenemos eh, la representación de FS Elliott con compresores centrífugos y de FS Curtis con compresores de tornillo. En la parte de refrigeración, de secado, tenemos tanto secadoras refrigerativas como regenerativas con la casa SPX. Representamos a Atlas Copco en sistemas de vacío. Tenemos también a Wangen, una empresa alemana con bombas de cavidad progresiva para lodos y sistemas y fluidos viscosos. Y representamos a Eger, una casa suiza especializada en la fabricación de bombas y válvulas para fluidos con altos contenidos de sólidos y gases. También tenemos sistemas de ósmosis inversa. Nuestro personal técnico es capacitado en cada una de las fábricas que hemos mencionado y por eso lo consideramos un personal técnico certificado. En servicio postventa tenemos repuestos, mantenimiento y garantías. Realizamos auditorías de ahorro energético tanto en líneas de aire comprimido como en sistemas de vacío. Ofrecemos el servicio de leasing, renta y financiación de equipos. Vamos a ver brevemente un video corporativo. Estamos ante un mundo cambiante que evoluciona a pasos agigantados, con una industria en continuo movimiento de innovación, haciendo nuestra vida más cómoda. Pero aunque esta tecnología parece ser la base de las grandes industrias, la verdad es que todo esto es gracias al principal y más importante activo de las empresas, el capital humano. En CAC Group somos conscientes del pilar fundamental que son nuestros colaboradores para crecer y ser los proveedores más eficientes en soluciones de ingeniería para todo tipo de industria en aire comprimido y gases especiales, sistemas de vacío, sistemas de bombeo de fluidos con sólidos y gases, válvulas de regulación de flujo y otras soluciones industriales para nuestros clientes en Latinoamérica. Con un personal altamente capacitado y motivado para acompañarlo en el funcionamiento, mantenimiento y operación de sus equipos. En CAC Group estamos dispuestos a trabajar de la mano con nuestros clientes para hacer realidad sus metas y ser el mejor aliado en el crecimiento de su empresa. CAC Group, calidad, eficiencia y confiabilidad. Perfecto. Bueno, entonces, como les habíamos comentado, hoy vamos a hablar de bombas de anillo líquido Atlas Copco. ¿Qué contenido vamos a tener el día de hoy? Principios de operación de las bombas, construcción de las mismas, bombas de una etapa, bombas de doble etapa, sistemas de recuperación, revolución tecnológica en anillo líquido, aplicaciones industriales y aplicaciones en nuestros clientes. Veamos entonces cuáles son los principios de operación. En general, las bombas de anillo líquido son bombas de construcción sencilla y robusta. Son utilizadas en aplicaciones sucias y húmedas, en entornos muy exigentes. Pueden ir desde la industria alimenticia hasta la petroquímica o de construcción. Son muy fáciles de operar a bajos niveles de ruido y también con bajos costos de mantenimiento. Su diseño es confiable y son probadas una a una en el banco de pruebas. Veamos cuál es el principio de operación. La bomba es alimentada en la parte inferior por un líquido de servicio que es el que forma el anillo líquido. Por la parte superior ingresa el gas que necesitamos presurizar, el cual ingresa al sistema y luego sale a la presión requerida. Viéndolo desde la parte frontal, aquí tenemos nuevamente la alimentación del líquido de servicio. Este líquido tiene un límite de llenado que, como vemos, es menor a la mitad de la voluta.
Esto es porque si es superior, si esto se excede, puede dañar las partes internas de la bomba. Aquí encontramos la carcasa, el eje y el impulsor. Como podemos apreciar, el impulsor está ubicado de forma excéntrica con respecto a la carcasa. Es decir, que aquí hay una distancia menor a la que tenemos de aquí a acá. Esto es un parte del diseño específico de este tipo de bombas y el cual hace que precisamente se ejerza la presión que se requiere. Aquí tenemos el ingreso del gas. El gas va a entrar por esta ranura, va a ser llevado por los álabes y salir por esta parte. Entonces, ¿qué ocurre cuando él empieza a girar el impulsor? Se va a formar el anillo líquido. Este anillo líquido o esta fase líquida ejerce un trabajo de un elemento compresor. Como el impulsor es excéntrico, que ya les había comentado, entonces ese anillo líquido deja un volumen al gas que no es simétrico. Entonces, el gas ingresa por esta área de mayor, por esta ranura de mayor área y es llevado y expulsado por esta ranura de menor área. Eso hace que el gas salga con mayor presión del que entró. Veamos más de cerca la formación del anillo líquido. Acá, por el giro del impeller, se va formando el anillo líquido y aquí en el centro va a hacer su ingreso el gas. Como vemos, pues el anillo líquido tiene algunas funciones específicas. ¿Cuáles son estas? Absorbe el calor de la compresión, de la fricción y de la condensación que ocurre en la voluta. El anillo líquido puede ser formado por agua, por aceite, por glicol o por cualquier otro líquido que no se vaporice a las condiciones del proceso. Y este es un tema muy clave, porque dentro de esta voluta tenemos dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa, las cuales deben estar en un equilibrio para lograr el 100% de la eficiencia de la bomba. Viéndolo en esta gráfica es la gráfica de la presión de vapor. Bueno, pero ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una presión determinada. Y eso es precisamente lo que tenemos en la voluta de la bomba. Cuando se forma el anillo líquido, cuando ingresa este líquido de servicio, va a establecerse una temperatura dentro de la voluta. Entonces, esa temperatura debe ser la adecuada, la que vemos en esta línea, para que el sistema funcione de forma eficiente. Si la temperatura es muy alta, pues el líquido de servicio se va a vaporizar rápidamente y vamos a tener pérdidas. Si la temperatura es muy baja, pues la eficiencia de la bomba también va a ser menor, afectada. Veamos la construcción de la bomba. En su parte externa, como ya les había mostrado, por acá ingresa el líquido de servicio, por acá ingresa el gas y en este caso tenemos una salida del gas lateral. En otras ocasiones, pues puede ser aquí también vertical. Detrás de esto vamos a encontrar esta placa, que es la que nos está dando las aperturas de entrada y de salida del gas. Como vemos, la apertura de entrada del gas tiene un área mayor que la de salida y eso es uno de los factores que ayuda a presurizar el gas. Acá tenemos el eje y acá el impulsor. Cuando el gas ingresa al impulsor y se siente presionado por el anillo líquido, sale a través del plato y va al puerto de salida. Como podemos ver, el impulsor tiene un diseño muy específico y es también diseñado para la bomba de anillo líquido específicamente. Este diseño promueve la formación del anillo líquido y elimina la turbulencia dentro de la voluta. Visto desde otro punto, pues este impulsor está, como ya les había dicho, de manera excéntrica, que es parte del diseño, pero nunca va a estar en contacto con la carcasa.
y el eje tampoco va a estar en contacto con el proceso. Esto favorece la vida útil de la máquina. Precisamente por este diseño específico es necesario hacer un balance dinámico en la bomba. Atlas Copco hace los balances dinámicos de una a una en sus bombas y los comprueba en el banco de pruebas para certificarlos ya cuando salgan al mercado. Observemos cuáles son las bombas de una etapa. Atlas Copco tiene las bombas de una etapa como AWS. En este rango tenemos 12 familias o modelos de bombas, las cuales trabajan hasta 5.500 metros cúbicos por hora. ¿Cómo funcionan en su interior? Las bombas Atlas Copco tienen una válvula de descarga. Esta válvula nos permite regular la presión de entrada y de salida que queremos. Entonces, por ejemplo, aquí la válvula permite el ingreso a 30 milibar y la salida a 1013. En otro ejemplo tenemos, gracias a la válvula de descarga, la graduación de 500 hasta 1013 milibar. Tenemos la familia de bombas AWL, también de una etapa, pero que cubren el rango desde los 5.000 hasta los 37.000 metros cúbicos. Estas bombas, aquí existen más o menos 11 modelos de bombas, las cuales son fabricadas únicamente bajo pedido. Estas no son bombas de línea, precisamente porque sus tamaños son muy grandes. Ventajas, pues que están diseñadas a la medida de las necesidades del cliente. Son bombas fabricadas para trabajar por debajo de los 160 milibares. Veamos las bombas de doble etapa. Las bombas de doble etapa son de fácil instalación, diseñadas para trabajo continuo por debajo de los 200 milibares. Básicamente se trabajan en procesos como destilación, secado, desgasificación y evaporación. Tenemos 8 modelos cubriendo este rango que van también hasta los 5.000 metros cúbicos por hora en diferentes materiales de acuerdo a los procesos y según se requiera. ¿Cómo funciona? Pues precisamente son de 2 etapas. Aquí tenemos una y 2 etapas. Entonces, el gas ingresa a la presión 1 y sale a la presión 2 de la etapa 1. Entra a la etapa 2 con la presión 2 y es descargada a la presión 3, que será la requerida en el proceso. Aquí igualmente, si lo vemos de manera externa, aquí está la alimentación del líquido de servicio, el ingreso del gas que pasa al primer anillo, sale a la presión 2, entra a la segunda etapa, pasa por el segundo anillo y es expulsado a la presión 3. Encontramos aquí los perfiles de desempeño de ambas modelos de bombas de etapa sencilla y de etapa doble, en la cual, como vemos, convergen en una área bastante amplia. De acuerdo a los datos que ustedes, nuestros clientes, nos entregan, los ingenieros de aplicaciones identifican cuál de los modelos es el más adecuado para su proceso. Veamos las ventajas de las bombas de anillo líquido. Básicamente estas bombas manejan condensados, líquidos y sólidos de manera muy eficiente. Son diseñados para una larga vida útil y en diferentes materiales de construcción, y también son fáciles de reconstruir cuando se requiere. Vamos a presentar también las desventajas de anillo líquido, pero quiero hacer la aclaración de que estas desventajas son con respecto a los modelos tradicionales, que son los que hasta el momento he presentado. Ahorita a continuación mi compañero Heriberto López va a mostrarles las nuevas tecnologías que tenemos en anillo líquido y de las cuales muchas de estas desventajas ya han sido superadas. ¿Cuáles son estas desventajas? Unas reparaciones anuales complejas, son ineficientes y se consideran ya una vieja tecnología con respecto a los nuevos modelos, tienen unos rangos de operación limitados. El uso del agua y la dependencia de temperatura son factores que siempre van a estar ligados al anillo líquido,
a la bomba de anillo líquido. Eso es algo que no lo vamos a poder desligar. Sin embargo, en las nuevas tecnologías, y como lo va a mostrar Heriberto, es mucho más fácil hacerles el seguimiento a estas dos variables que son tan importantes y que, como yo les comentaba hace un rato, la dependencia de la temperatura del anillo líquido es fundamental. Entonces, las nuevas tecnologías nos dan muchas ventajas para el seguimiento de estos factores. Vamos a ver los sistemas de recuperación de agua. La mayoría de los clientes utilizan agua como fluido para formación del anillo líquido. Entonces, pues ese es el ejemplo que hemos traído a colación. La bomba de anillo líquido es alimentada con el fluido y el proceso entra el gas que requiere ser presurizado. Obviamente en este proceso hay una salida de agua y cómo tratamos esa agua que sale del sistema. Normalmente la llevamos a un separador el cual descarga por la parte superior el gas y el agua que es decantada es drenada al medio ambiente o a veces se le hace un pretratamiento. En este caso, este proceso que es de un solo paso, pues requiere ser alimentado todo el tiempo de agua y el agua del proceso que es botada a la naturaleza, pues digamos es una pérdida porque digamos, este proceso se utilizaba antes porque no conocíamos el valor del agua. En este momento hemos valorado que el agua es un producto que tenemos que cuidar muchísimo, no solo por sus costos, sino por el cuidado al medio ambiente y casi ya nadie utiliza este sistema. Otro sistema es recuperar parte del agua que está en el separador, aproximadamente un 15%, y llevarlo de nuevo al sistema. En estos casos, pues se requiere una alimentación de agua fresca para conservar los niveles, que como les había dicho, el nivel del anillo líquido no puede ser superado porque puede dañar partes internas de la bomba. Este se conoce como una recirculación parcial. Y el otro proceso es en el cual recirculamos el 100% del agua del proceso. Para esto tenemos que llevarlo entonces a un enfriador, dado que la temperatura a la cual entra esta agua debe ser la adecuada para el funcionamiento idóneo de la bomba de anillo líquido. Entonces acá es una recirculación total. Entonces tenemos de un solo paso donde botamos todo el agua y alimentamos todo el tiempo con agua fresca. Una recirculación parcial, un 15% de retorno al proceso y una recirculación total donde recuperamos todo el agua del proceso. Estos son sistemas, son de alta eficiencia y son entregados plug and play, es decir, listos para operar. Están disponibles en variedad de materiales de acuerdo a los procesos y son robustos y resistentes. Entonces, para resumir, tenemos las bombas de 2 etapas, AWD, que van hasta 5.000 metros cúbicos por hora, las AWS, que son de simple etapa, que van hasta 5.000 metros cúbicos por hora, y las AWL, modelos más grandes, bajo parámetros específicos de fabricación, que van hasta 37.000 metros cúbicos por hora. En este video vamos a ver resumido todo el proceso que les he estado comentando durante este corto ratico. Aquí tenemos un sistema completo, un sistema plug and play listo para funcionar, en el cual van a encontrar todas las partes de un sistema de recuperación total. Acá está el separador. En la parte inferior encontramos un enfriador que nos va a permitir atemperar el anillo líquido. Aquí tenemos nuestra bomba de vacío. Esta es una bomba de 2 etapas. Y el motor. ¿Cómo funciona entonces este sistema? De la parte inferior del separador sale el agua. Esta agua viene caliente
Entonces requiere ser atemperada para alimentar el anillo líquido. En esta parte alimenta el anillo líquido de la primera etapa y luego el de la segunda etapa. Una vez que está lleno de sus límites para la formación del anillo líquido, empieza a girar el impulsor. Aquí tenemos el eje y el plato que les había comentado. Aquí está la ranura de ingreso del gas y la ranura de salida del gas, que es de mucho menor área. Aquí ya viene la formación del anillo líquido y como vemos, el impulsor está excéntrico con respecto a la carcasa. El ingreso del gas que viene del proceso puede contener diferentes componentes. Puede tener aire, agua y gas, uno o varios gases específicos que son los que requiere el proceso. Entonces, como vemos, entra por el lado de la ranura de mayor área y sale por la de menor área. Entra a una presión 1, sale a la presión 2 y se dirige a la etapa 2. En esta etapa 2 se vuelve a presurizar saliendo a una presión 3, que es la requerida por el sistema. Llega nuevamente al separador donde la parte gaseosa va por la parte superior y el agua se decanta para volver al proceso. Bueno, entonces, básicamente esta es la primera parte de esta charla. Les agradezco mucho, a todos mucho su atención. Los voy a dejar con Heriberto para que él continúe y nos cuente las nuevas tecnologías de anillo líquido que nos presenta Atlas Copco. Sí, hola, buenos días. Permítame. Sí, ya se la están visualizando, disculpen. Sí, ya lo vemos. Ok. Bien, bueno, gracias por su atención. Y ahora presentaremos lo que vendría siendo las nuevas tecnologías revolucionarias de Atlas Copco en cuanto a anillo líquido se refiere. Una verdadera revolución en la tecnología de anillo líquido. La tecnología de vacío de anillo líquido es ideal para aplicaciones húmedas y sucias en numerosos sectores. Y en estas aplicaciones, la bomba debe soportar también altas temperaturas, cargas de vapor extremas e incluso el arrastre de líquidos y sólidos de proceso. Esto empujó a algunos competidores, obviamente, a que el enfoque basado en los costos se viera una diferenciación. Como resultado, aquí lo tenemos en estas diapositivas, no ha habido ninguna innovación real durante décadas. Seguimos encontrando las bombas de vacío pues, abandonadas, con un muy bajo mantenimiento, en cuartos de compresores o bombas de vacío pues, extremadamente sucios, etcétera, ¿no? Y por eso Atlas Copco diseña su LRP BSD Velocidad Variable Plus para hacer la diferencia en estos casos, ¿no? La bomba que estamos viendo actualmente son diseños de 700 hasta 1000 metros cúbicos por hora, con potencias desde 25 hasta 50 caballos y capacidades menores por ser una bomba de velocidad variable que podemos encontrar desde los 350 hasta los 1050 metros cúbicos por hora. Aquí vemos una gráfica del rendimiento
Hablábamos que estas bombas son para aplicaciones húmedas o con altas cargas de vapor. Cuando no es el caso, que es un proceso en seco, las capacidades de las bombas, aquí lo vemos, de las tres modelos, en cuanto a la regulación, desde los 1000 milibares hasta los 27, que es la máxima presión de vacío. Su comportamiento pues, es lo que nos indica 700, 900 y hasta 1000 metros cúbicos. En cambio, cuando la aplicación es con una alta carga de vapor o saturada, aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Entre los 100 y los 200 milibares de presión de proceso, la carga se eleva hasta los 1000, 1100, 1150 metros cúbicos por hora. La naturaleza compacta también es sorprendente, ya que esta bomba cuenta con un ahorro de espacio y que no pone en riesgo el rendimiento de la bomba. Lo podemos observar, la bomba mide aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho, por 80 centímetros de ancho por 1 metro de altura, ¿no? Su diseño compacto distintivo, obviamente el 70% de ahorro de espacio, ¿no? Es un principio plug and play, ya que las conexiones de entrada, salida y de los cables principales se encuentran en la parte superior de la bomba, fácil de alcanzar, lo que lo convierte en un producto listo para funcionar. En la celda IP54 con inversor NEMA 4 y controlador MK5. Es el inversor o la parte electrónica. Concepto húmedo y seco. La parte de la derecha encontramos, está dividido la bomba. Aquí encontramos el separador, el enfriador, el elemento de anillo líquido. En la parte izquierda encontramos toda la parte electrónica, lo que es el inversor, toda la electrónica, el motor y el módulo de control. Y todo esto contenido en una cabina que contiene el ruido hasta en 69 decibeles. ¿Cuál es el valor agregado en estas bombas? Estas bombas tienen, aparte de ser de velocidad variable, tiene doble inversor, tanto para el concepto de anillo líquido como para la bomba de agua, al control de agua. Es una unidad de velocidad variable con inversor NEOS, como ya lo habíamos conversado. El control de ajuste, punto de ajuste de la presión de trabajo se mantiene igual a los niveles de vacío. El diseño del elemento vacío es un L254. Esto significa que es el tamaño, el largo del elemento de desgaste reducido. Como aquí vemos en las gráficas, aquí hacemos la diferencia entre una bomba de velocidad fija contra una bomba de velocidad variable. Y aquí es donde encontramos hasta el 50% de ahorro en la parte de energía, por la parte de la velocidad variable. En la gráfica de velocidad fija, aquí el consumo de energía va de 0 a 100, y cuando no está trabajando, pues, estamos hablando aproximadamente del 50% de la capacidad en una demanda fluctuante. Caso contrario, cuando la demanda también es fluctuante, aquí, porque el tener velocidad variable, la demanda en el consumo de energía pues va ligada a la demanda de vacío. La velocidad variable también para el control de la bomba. Optimiza el flujo de agua y mantiene los niveles de vacío estables en todo el rango y las velocidades de funcionamiento de la bomba. Este es el diagrama de flujo. Como podremos ver, es lo tradicional, salvo que Atlas Copco adicionó la parte de ahorro energético vía velocidad variable, ¿no? Aquí flujo de entrada, es entrada del proceso, llega al anillo líquido, hace crea el punto de set point
hay una salida del gas con agua y va a un separador, como lo mencionaba Marlene, y también el gas es por la parte superior y va al proceso, el agua por gravedad cae, es recuperada a través de esta tubería y lo lanza la bomba de velocidad variable, la lleva hasta el refrigerador, tiene una salida que va hacia ya una unidad de enfriamiento, retorna, vuelve a poner el punto ideal de la bomba. El ideal para este tipo de bombas, en cuanto a temperatura de agua, estamos hablando entre los 4 y los 12 grados centígrados. Igual viene e ingresa y es el mismo proceso. Aquí vemos unas boquillas de pulverización. Estas son utilizadas cuando la carga de vapor es alta o la humedad, ¿verdad? Estas son las boquillas de pulverización. Esto sucede cuando el total volumen que venga del proceso, parte de esa carga viene como vapor. Entonces, ¿para qué son las boquillas de pulverización? Es integrar agua para hacer un choque térmico, se vuelve a condensar el agua y vuelve a recuperar el volumen total para hacer de nueva cuenta el volumen total manejado por la bomba. Otra de las ventajas de las nuevas tecnologías creadas por Atlas Copco es la integración de un SmartLink y procesos a través de la conectividad MK5. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos 2 o más bombas de anillo líquido de velocidad variable, se puede integrar un controlador central. Aunado a esto, pues bueno, las unidades de enfriamiento de vacío que pueden ser integradas también al proceso y hacen un todo, ¿verdad? Este es el controlador que, como mencionaba, permite monitorear y controlar las bombas de vacío simultáneamente. El ES ofrece una combinación de rendimiento en los equipos más adecuada en todo momento. De esta forma se maximiza el ahorro de energía mediante el control. El SmartLink también es otro accesorio integrado a las bombas de vacío de anillo líquido de velocidad variable, el cual los podemos estar monitoreando a través de una red LAN o a través de vía satelital. El equipo viene integrado con una Smart Box que le llama Atlas Copco, lo integra al sistema y empieza a monitorear. Trae una licencia de 3 meses que viene full en todas sus capacidades para el monitoreo de los mismos, ¿no? Y esto permite también, como vemos acá, el control también de los tiempos de mantenimiento, todo el monitoreo de la operación de la bomba, el ahorro que está generando, si la bomba ya está detectando algún sobrecalentamiento, etcétera, ¿no? Es una monitoría total. Las características de las bombas de vacío tradicionales, como mencionó mi compañera Marlene, es el manejo de condensados, el manejo de líquidos, manejo de sólidos, una alta resistencia a la corrosión y diseñadas de por vida. ¿Qué pasa con las nuevas bombas de anillo líquido de Atlas Copco? Esto es lo que revoluciona el concepto. Un control de set point. Ustedes podemos a través del control de MK5 establecer el punto de presión más estable, más preciso y que va a estar variando de acuerdo a su proceso. El motor principal también está diseñado, es profeso para los inversores de velocidad variable. La bomba de recirculación accionada por VSD también. El elemento húmedo de acero inoxidable, las boquillas de pulverización, prevención de la cavitación. Esto sucede cuando la temperatura del agua es elevada, empieza a tener un burbujeo excesivo y empieza a cavitar la bomba. En este caso,
lo previene porque como está controlada por y monitoreada a través del MK5 o su display, esto lo evita, ¿verdad? Prevención automática de convulsiones. Esto sucede cuando una bomba ha estado parada por mucho tiempo, cuando se vuelve a arrancar y puede provocar este tipo de convulsiones. Y el Smart Link y la conectividad. Ahora veremos un pequeño video de cómo es el principio de trabajo de estas bombas. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí. Okay. El diseño moderno es tan bonito como una imagen. Pero el corazón de esta bomba, la tecnología clásica con la tecnología probada, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Los componentes claves de la bomba de anillo líquido son el estator y el rotor, como en toda la tecnología tradicional. Este rotor o impulsor se coloca excéntricamente dentro del estator de la carcasa. Otro componente clave, obviamente, pues es el agua de sellado, lo que hace que tome su nombre la bomba, anillo líquido. Esa es una tecnología de principio para altas cargas de vapor o humedad. Cuando la bomba de anillo líquido está encendida, el rotor gira y se lleva el agua con ella, al igual que como una lavadora, hacia las paredes de la carcasa. Debido a la fuerza centrífuga, el agua se aleja del centro del rotor y forma un anillo líquido. El movimiento del rotor, junto con el agua, atrae moléculas de gas a través de la entrada hacia adelante, de los puertos de entrada. Esto crea un vacío en el interior. Una vez dentro de la bomba, el gas está contenido dentro de los espacios entre cada hoja del impulsor y el anillo de agua circundante. Solo el impulsor gira, estos espacios se hacen gradualmente más pequeños, comprimiendo las moléculas de gas atrapadas en estos espacios, luego se descargan a través del puerto de salida. Y esto hace una operación simple, robusta y confiable. La tecnología de Atlas Copco LRP SD Plus, clásica, con tecnología de anillo líquido, mejora su innovación para procesos modernos y exigentes. Y volvemos. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales para este tipo de bomba? Heriberto, por favor, Sí. antes de que inicies con las aplicaciones, recordarle a nuestros invitados que por favor llenen el formulario que está en el chat para poderles enviar las memorias. Gracias. Bueno, como ya escucharon de mi compañera, por favor llenar el formulario que está en el chat para poder enviar las memorias. Gracias. Las aplicaciones industriales, obviamente la de energía, que es uno de los principales procesos con alta carga de vapor o húmeda, ¿verdad? Esto se aplica en los condensadores, ya son enfriados por aire o enfriados por agua. Como aquí vemos, la aplicación crítica en todas las instalaciones de turbinas de vapor. Las turbinas de vapor, obviamente, pues, generan una alta carga de vapor, que esto lo resuelve con gran eficiencia la bomba de vacío de anillo líquido. Otras aplicaciones son las de petróleo y gas en la refinación del petróleo, la destilación al vacío, la extracción del metano, impulsión de gas en yacimientos petrolíferos, estabilización bruta. Obviamente en la filtración, ¿cuáles son los clientes que utilizan la tecnología de anillo líquido? Pues los proveedores llave en mano, cuando tienen proyectos que implican la integración de este tipo de bombas,
los fabricantes de filtros, los usuarios finales, ya el cliente que está solicitando este tipo de bombas. En sus áreas de uso, pues aquí como lo vemos, son los procesos químicos, productos agrícolas, jarabes, minería, procesamiento de alimentos, tratamientos de agua, pulpa y papel, barro, metalurgia y azúcar. Son los principales usuarios de este tipo de tecnología. En otras aplicaciones, como la filtración de papel, perdón, la fabricación de papel, en la deshidratación, en el azúcar, en el filtrado de vacío, evaporación de evaporador de vacío, en el procesamiento de alimentos, en la evisceración, en la remediación, gestión de vapores en vertederos. ¿Cuáles son nuestros clientes y en algunos de estos procesos? En la conversión de papel, tenemos clientes como Kimberly-Clark, International Paper, Heritage, que ellos hacen las toallas de papel, la conversión de sobres, pañales y toallas sanitarias, papel de cocina. En la desgasificación de extrusión de plástico, Schulman, ahora Lion del Basel, Coperion, Krauss-Maffei, sus extrusoras de ladrillo, sus compuestos de tornillo extrusor y otras aplicaciones. En la desgasificación de ladrillos y tejas, algunos de los clientes, La Mosa, Pamesa Cerámica, Mohawk, en la producción de tejas, desgasificación de ladrillo y teja, calibración de tejas. En la industria de los lácteos, como Danone, Nestlé, etc. En sus tanques evaporadores, en sus secadoras en spray. En la evisceración de carne, aquí es un poquito más impresionante el trabajo de este tipo de bombas, ya que en el proceso los sacos de vísceras se extraen y las medulencias se cosechan en forma manual. Los desechos o intestinos se transforman por vacío fuera de la sala de procesamiento. Las plantas pueden procesar hasta 13.500 pollos por hora. Algunos de los clientes como Tyson, JBS, etc. En la producción de azúcar, en las prensas de pulpa, en las bandejas de evaporación de vacío. Algunos clientes, AB Sugar, Cosan, Terios. En la industria del tabaco, se utiliza para el transporte del tabaco, en la manipulación y rodadura, cuando ya está el cigarro listo, en la clasificación de los mismos, y en el embalaje, etc. Nuestros clientes, Philip Morris, Imperial Tobacco. Y aquí son otros modelos de las mismas tecnologías de velocidad variable que maneja Atlas Copco. Esta es la nueva también bomba de anillo, a bomba de vacío, pero de tornillo lubricado, que va desde los 350 hasta los 5.400 metros cúbicos de flujo. Las bombas GBS de velocidad variable también, que son bombas de paletas, tanto lubricadas como secas, que van desde los 16 hasta los 630 metros cúbicos por hora. Las que estamos viendo actualmente, de 700 a 1000. Las bombas de las que hablaba Marlene, de una etapa, de anillo líquido de una etapa de 2 etapas, de los 180 hasta los 5.500. Y ya la familia ya de las bombas grandes, de 5.000 a 38.500 metros cúbicos por hora. Bien, así es como concluimos esta presentación y tendrán algunas preguntas. Heriberto, gracias por la presentación a Marlene y a Heriberto. Acá tenemos unas preguntas que nos han hecho y le hemos dado respuesta en el chat, pero me parece importante que las volvamos a repetir, ya que pueden dar claridad también a otras personas. Entonces, en la primera pregunta dice el señor Brian Salazar, dice, ¿no es recomendable que la bomba le ingrese agua caliente? No, porque al final de cuentas, como lo mencioné, el ideal en cuanto a temperatura del agua vendría siendo entre los 14, 12, máximo 15 grados, ¿no? Para que tenga el rendimiento ideal. Más allá de esta temperatura, empezamos
de tener problemas como la cavitación por el burbujeo, ¿no? O la falta o la evaporación del mismo líquido. No sé si alguno de nuestros compañeros quiera complementar la información de Heriberto. Bueno. Y otra pregunta, Heriberto. Yesiret Mercado dice, ¿se debe tener caudal y presión de agua específica que ingresa? A ver si puedes repetir, por favor, no se cortó la... ¿Se debe tener un caudal y presión de agua específica que ingresa? Sí, así es. Al final de cuentas, pues, dependiendo del tamaño de la bomba, pues va la capacidad de ingreso y para el anillo líquido, ¿no? Y para el enfriamiento, para la creación del anillo líquido y para el enfriamiento del proceso. Así es. Correcto. Bueno. Sí, ahí Luis, yo también quiero agregar algo. Adelante, Buenos Sergio. días, soy Sergio Aguirre de la empresa CIC México. Es muy importante el tamaño. Depende del tamaño, vamos a determinar qué flujo, qué calidad de agua, qué cantidad de agua, qué temperatura de agua. Ahí en el chat se dieron alguna información. Hay unas curvas de operación de estos equipos donde dependiendo de la temperatura, la presión, se comportan nuestros equipos. Tiene un punto ideal de trabajo, que es una temperatura ideal, una presión ideal y un flujo ideal. Pero si nosotros no cumplimos con eso y bajamos cambia la temperatura, sube la temperatura, la presión disminuye o el flujo de agua disminuye, en las gráficas nos dice el comportamiento, cuánto flujo nos va a estar desplazando, cuánta corriente, cuánta potencia. Entonces realmente tiene un punto ideal de trabajo, pero si mermamos en esos puntos, tiene diferente comportamiento y lo podemos ver en nuestras gráficas de operación del equipo. Gracias, Sergio. Otra pregunta dice, ¿la bomba requiere sello mecánico? ¿Mecánicos cuántos necesita? Sí, la bomba requiere sello mecánico, pero es solo en cuestión de la flecha para donde se une la flecha al impulsor, Sergio, divide la perdón, se te carcasa cortó la y de llamada. ahí, ¿Puedes repetir, por favor? sí, el sello es necesario donde va la carcasa y la flecha. Ahí debe de haber un sello para que el líquido de agua no salga al exterior. Lleva nada más un sello en esa parte. Ok, muchas gracias. Estas son las 3 preguntas que teníamos. Agradecemos pues a todos los participantes habernos acompañado en esta webinar sobre vacío. Les recomendamos amablemente que llenen sus datos en el link que hay en el chat, en la parte inicial del chat, para poder enviarles las memorias de esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la podemos resolver en este momento. Creo entonces que no hay ninguna pregunta adicional sobre el tema. De nuevo, en nombre de CAC Group, a ustedes gracias por acompañarnos y esperamos volverlos a tener en una próxima oportunidad con más temas de su interés. Buenas tardes, gracias.